Bendiciones con todos. Tema 38. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén. Y utilizamos Hechos capítulo 11, versículos del 1 al 18, que vamos a ir leyendo a medida que explicamos. Luego de la experiencia que Pedro tuvo en los gentiles en Cesarea, él regresó a Jerusalén. Él iba muy emocionado y deseoso de contarles a los hermanos en Jerusalén lo que había acontecido. Pero la noticia no fue tan bien recibida como lo hubiera deseado. Escuchemos lo que dice Hechos capítulo 11, versículo del 1 al 3. Los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión le reprocharon diciendo: Tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos. Qué cosa, ¿no? Pedro entendió la objeción de los creyentes judíos, ya que él mismo pensaba así antes. Como vimos en el capítulo anterior, el Señor tuvo que romper con los paradigmas que Pedro tenía en relación a los gentiles. Por eso Él les explicó a los demás lo que había pasado y lo que el Señor les había revelado. Sí, leamos lo que dice Hechos capítulo 11, versículo del 4 al 11. Entonces Pedro comenzó a explicarle en orden lo sucedido, diciendo: Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi un éxtasis, una visión, un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajo del cielo por las cuatro puntas y vino hasta mí. Cuando fijé mis ojos en él y lo observaba, yo vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. También oí una voz que me decía: Levántate, Pedro, mata y come. Pero yo dije: de ninguna manera, Señor, porque nada impuro o inmundo ha entrado jamás en mi boca. Pero una voz del cielo respondió por segunda vez: Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Esto sucedió 3 veces y todo volvió a ser llevado arriba al cielo. Y aquí, en aquel momento se aparecieron 3 hombres delante de la casa donde estábamos, los cuales habían sido enviados a mí desde Cesarea. ¿Qué les parece? De nuevo leemos lo que ocurrió a Pedro en la azotea, tal como él se lo narró a los hermanos en Jerusalén. En la Biblia nada se describe de balde. Si algo está escrito 2 o 3 veces, es porque el Señor quiere hacer énfasis en ello. Pedro claramente señala el mensaje de la visión que tuvo, la cual no tiene que ver con la comida en sí, sino con el concepto que tenía en relación a los gentiles. Como explicamos en el capítulo anterior, los judíos consideraban impuros a todos los gentiles, ya fuera que creyeran en Dios o no. Si no eran circuncidados, no eran considerados como dignos de ser parte del reino de Dios. A la vista de los judíos, los gentiles no solo eran indignos, sino impuros. Por tanto, no se podían juntar con ellos ni entrar a sus casas. Pero a través de la visión, el Señor le reveló que su plan de redención también tenía contemplado a los gentiles, aquellos de los gentiles que creyeren en Dios. Ellos podrían ser considerados como puros y dignos de entrar en el reino de Dios, por la gracia de Dios a través de Jesús el Mesías. Pedro les explicó a los hermanos en Jerusalén que él pensaba como ellos, pero que el Señor le había cambiado su forma de pensar, y por ello fue a la casa de Cornelio en Cesarea con otros testigos. Miren lo que dice Hechos 11:12. Y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Estos
6 hermanos fueron también conmigo y entramos en la casa de aquel hombre. Luego Pedro también les contó la historia desde el punto de vista de Cornelio. Miren lo que dice Hechos capítulo 11, versículo del 13 al 16. Y él nos contó cómo había visto el ángel de pie en su casa, el cual le dijo: envía a Jope y haz traer a Simón, que también se llama Pedro, quien te dirá palabras para las cuales serás salvo, tú y toda tu casa. Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. ¡Qué maravilla! Cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, lo hizo sobre los seguidores de Jesús, todos los cuales eran judíos creyentes. Pero ahora, por primera vez, Pedro había visto que el Espíritu Santo descendía también sobre los gentiles creyentes. Si el Señor lo aceptaba, ¿por qué no ellos debían hacer lo mismo? Leamos lo que dice Hechos capítulo 11, versículos 16 y 17. Entonces me acordé de las palabras del Señor, cuando dijo: Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder estorbar a Dios? Pedro y los demás discípulos todavía estaban procesando muchas de las enseñanzas de Jesús. Habían entendido muchas cosas, pero en parte, y con cada día que pasaba iban comprendiendo más y más. ¿Acaso no nos pasa lo mismo a nosotros? Que poco a poco vamos comprendiendo las verdades del Señor. La revelación de Dios es progresiva y debemos ir botando paradigmas basados en el hombre y no en la sabiduría de Dios. Luego de la explicación de Pedro, los judíos creyentes entendieron lo que había sucedido y ellos también cambiaron sus paradigmas en cuanto a los gentiles. Pero veremos más adelante que no todos lo harán. Ahora leamos Hechos capítulo 11, versículo 18. Y al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios, diciendo: así que también a los gentiles ha descendido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida eterna. Esa es la actitud, ¿sí? Buscar al Señor, alegrarse porque otros se convierten. ¿Sabe que hay fiesta en los cielos cuando una persona acepta a Cristo? Y eso es maravilloso. ¿Cuál fue el paradigma que cambiaron? Ellos habían creído que la salvación solo era para los judíos, pero ahora comprendían que también era para los gentiles, o sea, para nosotros. Jesús explicó que la salvación viene de los judíos, en Juan capítulo 4, versículos del 21 al 22, que leeremos más adelante. Es decir, el Mesías. La salvación viene de los judíos, pero no solo es para los judíos, sino para todo aquel que crea. Leamos lo que dice San Juan capítulo 4, versículo del 1 al 24. Jesús le dijo: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Mire, esto conversó con la mujer samaritana. ¿Qué les parece? Luego que Dios busca, lo que Dios busca son personas que le adoren en espíritu y en verdad. No a través de una religión, sino que conecten con Él y hagan lo que Él dice, en lugar de seguir doctrinas e interpretaciones de hombres. Este es el mensaje de Dios para entonces y también para hoy. El mensaje no es solo para los judíos, sino también para los gentiles,
y para todo aquel que crea en el Señor. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? ¿Sí? Los judíos creían que la salvación era solo para ellos, y cuando Pedro viene con la noticia que el Espíritu Santo se ha derramado en la casa de Cornelio, o sea, en una gran cantidad de gentiles, estaban rechazando. Hasta que Pedro les explica, hasta que Pedro le da testimonio. Los hermanos que le acompañan dan el testimonio de cómo el Espíritu Santo se había derramado en los gentiles creyentes en Jesús, por si acaso, no en cualquier persona, ¿sí? Se derraman y cambia la situación, dan gloria a Dios. Y mire, damos gracias a Dios porque nosotros que somos gentiles, que no somos judíos, la salvación también llega. Y eso es maravilloso. Saber que un día nos vamos a la eternidad con el Señor. Pero para hacer eso, el primer paso importante es venir a Cristo. Confesar a Cristo, ¿sí? Ponerlo en el corazón. Por eso nosotros le presentamos la oración de fe. Hemos compuesto aquí esta oración. Es una guía para llevarle usted a los pies de Cristo, para que usted se convierta, ¿sí? Pero no solo hacer la oración, después hay que hacer cosas importantes para que los frutos se evidencien de que usted se ha hecho un hijo, una hija de Dios. Repita la oración con todo su corazón buscando ser hijo de Dios. Dice, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Amén. ¿Se convirtió en un hijo de Dios? Le aseguro que su vida va a ser diferente, que su vida va a ser mejor. Comienza a leer la palabra, a estudiarla. Pide al Espíritu Santo su unción para poderla poner en práctica y después predicarla. ¿Sí? Tenga tiempos de oración, tiempos de alabanzas y venga a la iglesia para seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Padre, te damos gracias por estas personas que se han convertido en tus hijos, Padre. Que tu Espíritu Santo se siga derramando, que tu Espíritu Santo siga enseñándonos la palabra y poniendo el ánimo pronto para ponerla en práctica. Bendice a los creyentes en todo el mundo. Llénalos con la sabiduría tuya, con tu Espíritu Santo, y que nos movamos por los lugares donde estamos para llevar a tiempo y fuera de tiempo estas verdades que necesitan conocer, que el mundo necesita conocerlas, Señor. Y así en este mundo haya un cambio, pero un cambio para bien, un cambio donde podemos caminar, donde podemos ser amigos, donde podemos disfrutar sin peligro a nada. Y solo es la palabra que puede ayudarnos, porque ella es la que convierte el alma. Nosotros los hombres podemos hacer muchas promesas, amado Padre Celestial. Y algunas hasta podemos cumplirlas, ¿sí? Pero nunca la promesa de una vida nueva, porque solo el Espíritu Santo con la palabra pueden hacerlo. Solo tú, Señor. Solo el mensaje de tu palabra. Por eso, Señor, estas verdades que estamos predicando, que lleguen a los corazones de las personas, que lleguen a una y a otra persona, ¿sí? Que transiten, que se muevan por las redes sociales y más personas vengan a escuchar tu palabra, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por la iglesia. Gracias por la familia. Gracias por los amigos que nos has dado. Gracias por el barrio, la ciudad, el país donde vivimos, Señor. Que todos nos enteremos que hay un Salvador. Que todos busquemos a ese Salvador. Y que todos busquemos a la vida eterna a través del Señor Jesucristo. Porque es el único camino para llegar allá. No existe, aunque el hombre ha inventado otros. No existe. Y por eso damos gloria a tu nombre. En el nombre del Señor Jesucristo.
y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando la palabra, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra y que cumpla su propósito. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día pero lleno de bendiciones.